Hola, ¿cómo andan? Es raro esto de comer y hablar y parar, es una cosa. Me decían que parece un bar mitzvah, ¿es cierto eso? ¿No? Paro, bailan, vuelven. Eh, Como sé seguro que después todas las preguntas van a ser Macri, Cristina, Sibel Presa y toda esa historia, quiero usar estos 20 minutos para algo que por lo menos me parece un poco más entretenido, que es, voy a hablar un segundo de historia argentina. Por lo menos para que podamos ver si todo esto que nos pasa por algo o viene de algún lugar, porque nosotros hablamos de nosotros mismos como si fuéramos un grupo de suizos parlamentaristas y no somos eso. Les cuento algunas cosas que nos pasaron en la historia que a lo mejor explican algo de lo que nos pasa hoy. Miren, por ejemplo, se duda sobre la verdadera fecha de fundación de Buenos Aires. ¿Sabían eso? Durante muchísimos años se dijo que era 1535, hasta que un día, a principios del siglo XX, Eduardo Madero, el autor del proyecto del puerto, estando en España, encuentra documentos que dicen que en 1535 Pedro de Mendoza estaba en España y no había Iberia. Entonces, a partir de ahí, los historiadores acordaron que se fundó Buenos Aires en 1536. Si yo le pregunto a cualquiera que hable de la segunda fundación, con naturalidad me hablaría de la segunda fundación. Porque repetimos pavadas del colegio sin pensarlo. Piensen un segundo, ¿algo se puede fundar dos veces? ¿Y por qué todos hablaríamos de la segunda fundación? ¿Quién nace dos veces? No se puede nacer dos veces. O sea, repetimos una pavada desde hace 50 años sin pensar lo que estamos diciendo. Lo que funda en verdad Mendoza es un fuerte, no es una ciudad. Para ser ciudad, en aquella época, una ciudad tenía que tener cabildo. Y Buenos Aires recién tiene cabildo en 1580. ¿Saben cuál es el primer dibujito, el primer cuadro? Ahí está Hugo Sigman, que le gustan los cuadros. El primer cuadro de Buenos Aires es un grabado de un cronista que se llamaba Ulrico Schmidl. ¿Y saben qué muestra? Una escena de canibalismo. El primer cuadro que nos muestra comiéndonos entre nosotros. Todos recordarán un libro de Mujica Lainez que se llamó Misteriosa Buenos Aires, donde hay un cuento que habla de ese canibalismo. Porque ¿qué pasó? Estaban los indios rodeando el fuerte, la gente se quedó sin comida y se comieron entre ellos. Y este primer grabado de Ulrico Schmidl muestra una visión interna del fuerte donde se ven a dos tipos colgando sin las piernas, porque se las habían comido los otros. Esa es nuestra primera imagen. ¿Saben qué fue lo primero que hizo la gente después de fundar Buenos Aires? Irse. Se abandona Buenos Aires en 1541 y dejan unos carteles avisándole a los viajeros que pudieran llegar, vayan a Asunción. Esta parte es graciosa porque desde Asunción sale la segunda fundación, en verdad, la fundación de Buenos Aires. Sale con Garay y con 10 españoles, pero ¿saben qué eran todos los demás que vienen y nos fundan? Paraguayos. A mí me encanta para las señoras de Barrio Norte que nos hayan fundado la mucama, ¿me entienden? Nosotros venimos de 64 familias paraguayas y 10 españolas. Es más, el propio Garay describe a esta gente que trae como, textual, mancebos desordenados, hijos de la tierra. Eran más o menos unos 300. Llegan el 29 de mayo de 1580. Ustedes dirán, bueno, debe haber actas de la fundación. Las actas de la Fundación de Buenos Aires se perdieron. Las actas del Cabildo también se perdieron. No están hoy. ¿Saben qué día Garay repartió tierras? Esto es muy gracioso y es muy casual.
un 17 de octubre. ¿No es genial? El 17 de octubre de 1580, Garay reparte solares, reparte las tierras del lugar. Te daban un cuarto de manzana en el centro de lo que iba a ser la ciudad y una manzana al borde del ejido, al borde del límite. ¿Saben qué pasó después? Semanas después, la gran mayoría se fueron también. Hay actas del Cabildo. Increíblemente, yo escribí un libro hace años que se llamó Argentinos, ¿no? Que es un libro de historia, que tardé 7 años en escribir y en realidad 7 años podría haber tardado 50 porque es inagotable. O sea, lo que pasa es que en un momento paré y digo, bueno, tengo que escribirlo, porque si no, no iba a salir nunca. La repercusión de ese libro fue increíble porque vendió 500.000 de ejemplares. Es más, habitualmente las editoriales que normalmente roban a los autores me hicieron un regalo. O sea, los tipos estaban tan dulces que no sabían qué hacer conmigo. Bueno, para Argentinos, una de las cosas que yo tomé como fuente fueron las actas del Cabildo del siglo XVI y XVII, que casi no se conocen, porque es como que en el colegio te enseñan que llegaron y después la historia salta al Cabildo. Bueno, hubo de todo en el medio y fueron cientos de años. Y esos años hablan mucho de cómo éramos y de cómo fuimos después. Entonces, las actas del Cabildo de 1580, 1589, 8 de mayo, ¿qué discuten los vecinos acá? Que dejen a alguien en las propiedades. Porque la gente agarraba las propiedades y después las vendía y se iba. No se quedaban en la tierra. Otros piden que no saquen tierra de las calzadas públicas. La gente sacaba la tierra de la calle y la usaba para llenar sus patios. Que no abandonen a los animales, a los caballos, a los cerdos, que entraban en los conventos o en las otras casas porque la gente los dejaba abandonados. Estos eran los problemas de los vecinos en 1589. En 1645, de esos 63 que habían llegado, quedaban 7. Todos los demás se habían ido. 7 hombres y 3 mujeres. ¿Saben dónde funcionó en Buenos Aires el primer garito? O sea, la primera casa de juego ilegal. En el Cabildo. ¿Y saben quién lo manejaba? El tesorero del Cabildo. Que era un señor que se llamaba Simón de Valdés. ¿Qué pasaba en esa Buenos Aires de esa época? Los españoles cierran el puerto. Cuando nace la barrera, nace el peaje, ¿no? Entonces nace el contrabando. Buenos Aires se convierte en el primer centro de contrabando de América del Sur. Pero había eufemismos para tapar el contrabando. En esa época lo llamaban, por ejemplo, navíos de arribo forzoso. O sea, a este navío inglés lleno de alcohol, cigarrillos y telas, no le quedó otra que llegar porque tuvimos un desperfecto. Bajaban todo, lo vendían y se iban. Ustedes saben que en esa época se vendían los cargos públicos. ¿Quiénes los compraban? Los contrabandistas. A eso se llamaba donativo gracioso. Era un donativo que se le hacía a su majestad para comprar el cargo de virrey o de cualquier otra cosa. Eso empezó en la época de Felipe II. Y el puerto crecía con los permisos especiales. En teoría estaba cerrado, pero todo el tiempo entraban barcos por excepción. Ya se dan cuenta que hasta en las palabras voy cada vez más hablando de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa hoy, en los últimos 100 años. Escuchen una crónica de la época. Dice, todos son mercaderes de acá, todos son mercaderes, perdón, que acá no es mengua de nobleza. Vemos varias transformaciones. El hombre comienza a trabajar aquí como marinero o carpintero de navío, dentro de pocos meses se va con su industria y ha juntado alguna plata. Compra yerba o géneros y viaja a Europa, a Chile o a Potosí. Ya vuelve hombre de fortuna. Vuelve a hacer otro viaje y al segundo lo vemos caballero, vestido de seda, galones, espadín y peluca. Luego lo vemos oficial real o tesorero, alcalde o teniente de gobernación. Hablando de temas eternos, escuchen esto. El acta de Cabildo del 27 de febrero de 1589 lamenta que nunca se haya podido controlar el precio de los productos.
según una denuncia de la época, se esconde, se retiene. El 26 de agosto de 1610, el Cabildo nombra una comisión para controlar los precios de sastres, zapateros y herreros. Escuchen esta otra cosa de la época también. Ni bien desembarca un español en Indias, por más modesta que fuera su alcurnia, su primera preocupación es tener uno o varios sirvientes que le eviten el menor esfuerzo físico, hasta el mínimo de ir a buscar un poco de agua para tomar. Podríamos seguir así años. Alguna vez traten de leer la historia del Cabildo. El Cabildo estuvo 300 años en construcción. Lo iban cambiando. El escudo, por ejemplo, nunca hubo un escudo. Hubo 8 escudos. Le iban cambiando el lugar al pajarito o al barco. O sea, esto es parte de donde nosotros venimos. Y esto también, si uno lo analiza desde la historia, marca una cosa con la que convivimos siempre, que es una relación dual con la ley, con las normas, con todo. Es como que hay una ley para nosotros y otra para la gilada. En la historia argentina hubo 125 amnistías, hubo 214 moratorias, hubo 43 estados de emergencia económica. No habría país. Si los 43 estados de emergencia económica hubieran sido reales, no habría país. Estaría todo quemado. Imposible. 43 estados de emergencia económica. Hubo 17 pagos por única vez. Hubo 49 pagos únicos y definitivos. Pensemos, ¿quién es nuestro héroe desde el punto de vista de la poesía o de la literatura? Martín Fierro, ¿no? Un desertor. ¿Cuál es nuestro juego nacional? El truco, que está basado en el engaño, ¿no? No en la habilidad, necesariamente. A ver, yo no creo que todo esto sea determinista en el sentido de que todo el tiempo la historia condiciona el presente, pero creo que sí tiene bastante que ver en algunas cosas. Y creo también en algo que después, si quieren, en el diálogo podemos extendernos más, pero en algo que yo llamo enfermedades fundamentales de la Argentina. Y ahora sí ya estoy hablando de hoy, o de los últimos 100 años. Argentina gasta más de lo que gana. Hasta que esto nosotros no lo cambiemos, los problemas básicos de la Argentina no van a cambiar. En cambio, endeudarte con el ANSES y el Central, te vas a endeudar con el Fondo Monetario. Pero no cambia la situación. Vas a seguir tomando crédito para pagar sueldos. Y todo acá, cualquiera que tenga un maxiquiosco sabe que eso es un error. Si estás endeudándote para pagar sueldos, estás en un problema. Y después otra cosa, que es que pensamos de una manera mágica que los cambios se producen rápido. Y ningún cambio verdadero es rápido. Los cambios son lentos porque los cambios llevan trabajo. Acá hay una elección el 30 de octubre y el 1 de noviembre estamos... ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué querés que cambie? O lo pregunto al revés. ¿Qué hicimos para que cambie? ¿Qué estamos haciendo hoy mismo para que las cosas cambien? A la vez yo creo que hay una noción confusa del Estado y hay también una noción rara de la sociedad. Porque pensamos que la sociedad es solo la que nos rodea. Y yo no soy feliz con un Mercedes en una villa. Pero muchas veces en Argentina actuamos como felices con un Mercedes en una villa. Y no pensamos en el alrededor. Todos ustedes acá son empresarios. Yo hice empresas privadas toda mi vida. Yo trabajé para el Estado solamente cuando tenía 14 años, que fui cronista en Radio Nacional. Después hice diarios privados, programas de televisión privados, programas de radio privadas, etc. O sea, creo en la empresa privada, pero ustedes saben que está muy desvirtuado el discurso de la empresa privada por todas estas cosas de las que venimos hablando también, porque todo esto le pasó a alguien. Ojo, no quiero comunicar que la historia de la Argentina es necesariamente una porquería, porque también hubo Belgrano, también hubo Sarmiento, también hubo San Martín. Pero lo que pasa es que yo no sé si los genios son producto del entorno. Yo creo que los genios se dan en cualquier lugar. No es la Argentina la que produce Sarmiento, es Sarmiento el que produce la Argentina.
No es Einstein. Einstein podría haber nacido en Canadá, en Hungría, en cualquier lado. Hubiera sido Einstein igual. No sé si es el país el que lo produce. Me parece muy demagógico eso. Y en el fondo me parece que no es así. Es lógico, si uno ve la historia, que el dinero en la Argentina esté sospechado. Por todo lo que decimos, por esta idea de los españoles de cerrar el puerto, por el tema de los permisos. Todo el tiempo el cartel de permitido estacionar, ¿no? Que yo lo consigo porque tengo amigos y otro no lo consigue, yo lo consigo y lo vendo y así. Ahora, el problema en el fondo es un problema de valores y de transmisión de valores. A mí una vez en Venezuela un tipo me dijo una cosa que me pareció reveladora en el sentido de por qué existía Chávez. El tipo me dice, acá en Venezuela no hay empresarios, hay millonarios. Y entendí todo. Es muy distinto. Y entonces, obvio que estoy en contra de Chávez, pero me pregunto qué lo produjo. Como hoy me pregunto qué produjo a Trump. Lo mismo. Hoy el gobierno yo creo que tiene dos peleas, una pelea política inmediata y una pelea a mediano o a largo plazo, que es la pelea cultural, que es lejos la más importante de las peleas que va a dar. En mi opinión, en la pelea política está demasiado lento y mucho más en la cultural. Estamos en un país donde los maestros están en contra de los exámenes. ¿Cómo que no hay que dar una pelea cultural? O sea, tenemos que empezar todo de vuelta. ¿Cómo un tipo que gana bien gana lo mismo que un tipo que labura mal? Estoy hablando, me da esta vergüenza decirlo, son cosas tan obvias, pero que acá parecen novedosas, ¿no? Todos ganan lo mismo, los que laburan bien y los que laburan mal. ¿Perdón? O sea, imagínense lo atrás que estamos de esa pelea. Y lo que me parece que nos tenemos que preguntar, que lo hablábamos la otra vez con Adrián, es algo que también surgió en una charla. Una señora me dice, pero usted nos está pidiendo que hagamos algo que no vamos a ver. Le digo, usted entendió perfecto. Yo estoy diciendo esto. Preguntémonos si somos capaces de hacer algo cuyo resultado no vamos a ver. Si la respuesta es sí, pongámonos a laburar. Tampoco hay garantía de que laburando lo logremos, pero por lo menos vamos a estar más cerca. Y si no, dejemos de hablar de política, por favor. Hay millones de cosas más interesantes en la vida para hablar. Hablemos de literatura, de arte, de música, de otras cosas. Va a ser mucho más sano para todos, vamos a tener menos acidez, vamos a conciliar mejor el sueño, pero no jodamos más con la política. Yo lo que digo es, si hablamos de política, estemos dispuestos a cambiar las cosas y pensando que las cosas no se cambian con pensamiento mágico, que se cambian con laburo. Lo que somos hoy no alcanza. Veamos los resultados, preguntémonos, vamos a la calle, ¿alcanza? Bueno, ¿saben qué? Tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores de lo que somos, porque no alcanza hoy lo que somos. Con lo que somos no llegamos. Entonces yo digo, propongámonos ser mejores. A mí me causa gracia, yo no quería que leyeran mis antecedentes, primero porque todos los conocen y si no, sinceramente tampoco me importa que los conozcan o no. Pero a mí siempre me parece patético el tipo que siente que se recibió de algo, ¿viste? Yo siento que el tipo que siente que se recibió es un boludo, o sea, es como decir, ya no soy curioso, ya no me hago más preguntas, toma, te dejo mi tarjeta, me recibí. Uno nunca se recibe de nada, la vida es inagotable, la cantidad de cosas que uno no sabe son increíbles y evidentemente lo que somos hasta hoy no nos alcanzó. Esto es bien objetivo. Entonces tenemos que tratar de ser mejores de lo que somos. Eso va a llevar tiempo. Y también hay que hacerlo sin la garantía de que nos vaya a salir. Esta es la pregunta, que es una pregunta íntima en el fondo. ¿Por qué lo haríamos? Yo tengo 2 hijas, póngale, lo haría por ellas. Cada uno de ustedes lo hará por algún motivo. Yo creo que vale la pena hacerlo, ¿eh? No es que crea que no. Lo que creo es que tenemos que dejar de ser turistas. Porque hablamos como turistas, vivimos como turistas, y si queremos realmente que esto cambie, a un tipo una vez le preguntan, ¿está desesperado? Sí. ¿Está muy desesperado? Sí. ¿Duerme? Y el tipo dice, sí, los desesperados no duermen. Si esto realmente nos preocupa,
Si realmente lo queremos cambiar, laburemos para cambiarlo. Sabiendo que no lo vamos a ver, pero que a lo mejor lo logramos. ¿Mm? Y ahora, como una parte yo hablo y ustedes comen, ahora yo me voy y ustedes comen.